Constantinopla, 1453. Constantinopla, la ciudad más importante de su tiempo y la puerta de Europa. Durante siglos los musulmanes intentaron y fracasaron conquistar a los cristianos en su inexpugnable ciudad amurallada. Si Constantinopla cayese, toda Europa estaría vulnerable. Con el fragor de cañones, el Oriente advertía a Occidente que la gente ya no estaba a salvo detrás de los muros de sus ciudades. En 1453, los musulmanes lo intentaban de nuevo, y esta vez con una nueva arma. Un arma tan poderosa que quizá ni las murallas masivas de Constantinopla resistirían el ataque. Si la combinación del decidido líder musulmán y esta nueva arma pudieran romper su resistencia, el sitio de Constantinopla verdaderamente habría de ser uno de los puntos cruciales de la historia. Decisivos en la historia. El sitio de Constantinopla. Durante 800 años, Constantinopla fue la ciudad más rica del mundo. Centro de comercio, puente entre Asia y Europa. Cuando Roma cayó ante los bárbaros en el siglo IV, Constantinopla tomó su lugar como capital del Imperio Romano. Pero 11 siglos después, este imperio, otrora esplendoroso, se había reducido a poco más que una empobrecida ciudad-estado. Su nuevo líder, Constantino XI, regía sobre una capital en bancarrota. Sus abundantes jardines rebasados, sus palacios desiertos, su pueblo disperso. Pero Constantinopla siguió siendo el centro de la Iglesia cristiana ortodoxa, mientras Roma era el centro de la Iglesia católica. Cada una tenía envidia del poder y de la influencia de la otra. Esta división era tan enorme que para Roma, la Iglesia ortodoxa era una enemiga aún mayor que el Islam. Lo que habría de seguir sería una brutal enemistad cristiana. Pero la ciudad siempre recordaría cómo los cruzados católicos romanos saquearon cruentamente Constantinopla en 1204, cuando poseía 2/3 de la riqueza de Europa. Un testigo visual horrorizado escribió en aquel tiempo: no sé dónde empezar el recuento de lo que cometieron esos monstruos. Rompieron las imágenes benditas, arrojaron las imágenes sagradas de los mártires a lugares inmencionables, dispersaron el cuerpo y la sangre del Salvador, tomaron los cálices, les arrancaron sus piedras preciosas, bebieron en ellos. La ciudad jamás recuperó su gloria anterior. Para cuando Constantino XI heredó el trono imperial en 1449, Constantinopla estaba rodeada por un enemigo agresivo.
Constantinopla se había convertido en un enclave cristiano, en medio del Imperio Otomano, que ahora se extendía desde el Danubio hasta el Éufrates, incluyendo a Bosnia, Bulgaria, Grecia y Serbia. Ya desde el siglo VII, los musulmanes habían intentado arrancarle la ciudad al Imperio Cristiano Bizantino. El-Opensari, servidor del profeta Mahoma, había muerto en su intento de capturar la ciudad en el 674. Los enormes muros que habían resistido ola tras ola de ataques habían probado ser la mejor fortaleza del mundo. $800 años después de la muerte de El-Opensari, otro sultán otomano, Mehmed II, declaró: «Hay una sola cosa que quiero, dadme Constantinopla». Este ambicioso general de 21 años estaba decidido a entrar a la ciudad como su conquistador. Mehmed soñaba con crear un imperio aún más grande que Roma en su cima. Pero su magna visión no estaría completa sin una ciudad capital majestuosa. Necesitaba a Constantinopla. El joven sultán estaba bien educado en las artes, las lenguas y las ciencias. Era un hombre a quien emocionaban las ideas nuevas. Se aseguró de que sus tropas estuviesen equipadas con las armas más recientes. Mehmed quería ser recordado como el conquistador, el sultán que había triunfado donde fracasaran todos sus ancestros. El emperador Constantino era quien ahora estaba en su camino. Constantino estaba orgulloso de su herencia. La ciudad era su vida y la defendería hasta lo último. Constantino le pagó oro a sus enemigos en un intento por conservar la paz. Mehmed observó a Constantinopla agotar su dinero y se negó a renegociar los términos. En el invierno de 1451, cortó los abastos de agua de Constantinopla. Construyó su propia fortaleza masiva, el Rumeli Gisar. Tenía muros de 7,5 metros de espesor y se terminó en solamente 4 meses. Desde ahí, Mehmed ahora comandaba el Bósforo, donde el estrecho es más angosto. Con este nuevo castillo, el sultán pudo estrangular los embarques de Constantinopla, cercenando la línea vital de la ciudad. Las naves cargadas de grano ucraniano no podían pasar del cañón otomano. Cuando Mehmed ordenó que su armada fuera al mar de Marmara, el bloqueo quedó completo. Constantinopla quedó separada del resto del mundo. Constantino estaba desesperado. Hasta se acercó a la odiada Iglesia Católica en busca de asistencia militar. Envió obsequios al sultán y prometió incrementar los embarques de oro. A Mehmed no le interesó, pero sí le ofreció a Constantino un acuerdo: un territorio en Grecia y libertad religiosa para su población a cambio de la ciudad. Constantino rehusó. ¿Cómo podría renunciar a su ciudad y todo lo que era su legado? La Grecia clásica, Roma, el cristianismo. Su última carta a Mehmed lo dice todo. Como es claro que vos deseáis más la guerra que la paz, volteo ahora y miro solo hacia Dios. Empero, os libero de todas las deudas y tratados conmigo, y cerrando las rejas de mi capital, defenderé a mi pueblo hasta con la última gota de mi sangre.
abril, el sultán armó su tienda roja y oro afuera de los muros de la ciudad. Los defensores de la ciudad despertaron a una visión escalofriante al asomarse al campamento otomano. Los superaban por 10-1. En el corazón del ejército del sultán estaba un cuerpo élite de conversos musulmanes, los genízaros. A estas tropas agresivas las habían reclutado desde niños en los estados más belicistas del Imperio Otomano: Bosnia, Serbia y Albania. Todo para librar esta guerra santa contra Constantinopla. Mehmed le dio a Constantino una última oportunidad. Envió un mensaje a la ciudad bajo una bandera de tregua. Como lo manda la ley, los salvaré a ustedes, los ciudadanos de esta gran ciudad, sin dañar a sus familias ni sus pertenencias, si voluntariamente se rinden ante mí. Constantino rechazó el ultimátum. Mehmed atacó. Contra las probabilidades, las tropas de Mehmed fueron rechazadas. La primera victoria fue para Constantino. Anonadado por su derrota, el sultán se vio obligado a cambiar sus tácticas. Trajo artillería para destruir las masivas paredes de la ciudad. Lo más impresionante de todo fue un cañón gigantesco, el más grande jamás construido. Medía asombrosamente 8.70 metros de la boca hasta la recámara, con una concavidad de 65 centímetros. Disparaba una bala de cañón de media tonelada a casi 2 kilómetros de distancia. Se requerían 60 bueyes y 400 hombres para usarlo. Cargarlo tardaba 2 horas. El cañón permitió a los otomanos pelear con las armas más sofisticadas del mundo. Más de 60 grandes cañones se forjaron en fundidoras temporales en las afueras de Constantinopla. Un testigo ocular escribió: el ataque continuó día y noche, sin alivio alguno de las explosiones, pues el sultán esperaba tomar la ciudad fácilmente, puesto que éramos pocos contra muchos, matándonos a cañonazos. No nos permitió descanso alguno del ataque. Con continuas cargas, el cañón otomano horadó el muro en varios sitios. Pero los bizantinos repelieron desafiantes los ataques y repararon el muro. Mehmed entonces construyó una enorme torre de sitio, solo para verla arder hasta el suelo, incendiada por un pequeño grupo del interior de los muros. A 12 semanas del sitio, ni la artillería ni los ataques del ejército musulmán habían tenido éxito. El ejército del sultán estaba a punto de desertar, y este se vio obligado a repensar su estrategia. Hasta entonces solo había podido atacar pequeñas secciones del muro que eran defendidas fácilmente. La mayor parte de Constantinopla estaba protegida por el mar. Del lado norte de la ciudad, los cristianos habían colocado una enorme cadena a lo largo de la boca del Cuerno Dorado, bloqueando así el acceso al muelle de la ciudad. Mehmed, en un momento genial, rebasó la cadena, subiendo a tirones parte de su flota por una faja de tierra. De la noche a la mañana llevaron 30 naves al protegido muelle de Constantinopla. Al llegar la aurora, los cristianos despertaron para ver que la flota de guerra otomana había rodeado la ciudad. Los cristianos estaban devastados y Mirau se colapsó. Pero el emperador Constantino sostuvo su decisión de defender su ciudad hasta lo último. ¿Cómo podría abandonar las iglesias de nuestro Señor y el trono en semejante fuga? ¿Qué diría el mundo de mí? Os ruego, amigos míos, en el futuro, no me digáis ninguna otra cosa sino: no, Señor, no nos dejéis. Nunca, nunca os dejaré. Estoy resuelto a morir aquí, con ustedes.
Pero ahora, totalmente rodeados, los defensores tuvieron que extenderse a todo lo largo de los muros de la ciudad. Era una tarea imposible. En este momento, Mehmed usó otra táctica brillante. Apuntó todos sus cañones a la misma sección del muro. En el lapso de un mes, los muros empezaron a desmoronarse. Con la victoria a la vista, la suerte también jugó su parte en el aseguramiento de la victoria otomana. La tumba perdida de El Opensari, amigo y discípulo caído del profeta Mahoma, fue hallada por 2 jenízaros cerca de los muros de la ciudad. Esto se consideró un buen presagio de la victoria islámica. Los cristianos recibían presagios diferentes. Su tradición anunciaba que su ciudad jamás caería estando la luna en los cielos. Pero la noche del 24 de mayo hubo un eclipse total de luna, el cual trajo 3 noches de oscuridad, un mal presagio ciertamente. 4 días después, un poco después del ocaso, empezaron las últimas liturgias cristianas. El emperador llegó justo antes de la medianoche y ahí hizo la paz con Dios, antes de volver a su puesto en los muros de la ciudad. Las oraciones continuaron toda la noche y la iglesia se llenó de refugiados, mientras el sonido de la artillería otomana se volvía cada vez más intensa. Comandante cristiano escribió: el estruendo de los mosquetes, el tañer de campanas, el choque de las armas, los gritos de hombres combatientes, los chillidos de las mujeres y los llantos de los niños producieron ruido tal que parecía que la tierra se estremecía. Ceder la noche su paso al día, llegó la noticia de que los muros al fin se habían traspasado. Pronto los primeros soldados otomanos forzaron su entrada en la catedral, poniendo fin a 1000 años de historia romana. El último fuerte del Imperio Romano Bizantino había caído. Los victoriosos soldados pasaron 3 días saqueando, violando y matando. Los hombres fueron masacrados, las mujeres y los niños se hicieron esclavos.
Mehmed hizo su entrada a la ciudad. Fue directamente al más sagrado de los altares cristianos, la iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía. Mientras el clérigo musulmán cantaba, "No hay más Dios que Alá", el sultán proclamó mezquita a Santa Sofía. El Imperio Romano había tocado a su fin. El emperador Constantino había muerto. El lugar de su tumba ahora se perdió para la historia. Empero, no lejos de esta historia, se encontró un cadáver sin cabeza. El cuerpo llevaba botas púrpuras en las cuales estaban bordadas las águilas imperiales de 2 cabezas. Muchos creyeron que se trataba de Constantino X, el último emperador romano, quien había muerto defendiendo a su ciudad y a su pueblo. Tal vez sí está aquí su tumba. El día después de la conquista, Mehmed expidió un decreto, que esa iglesia debería ser un santuario cristiano para siempre. A la Constantinopla cristiana se le puso otro nombre, Estambul, el corazón del Imperio Otomano, el cual demostró ser uno de los más duraderos y poderosos del mundo. Sobrevivió más de 500 años, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. La conquista otomana de Constantinopla fue un punto crucial que mandó ondas de choque por todo el mundo. La supervivencia misma del cristianismo en Europa se vio amenazada. El camino de seda se cerraba. La gran ruta comercial a Oriente ya no estaba en manos cristianas. Europa volteó a Occidente en busca de una nueva ruta. Había comenzado la era de los descubrimientos. ¡Recargar! El sitio de Constantinopla inició una nueva era de guerra por todo el mundo. Mehmed había capturado Constantinopla con el rugir de cañones. Desde 1453, la artillería ha sido la médula de todos los ejércitos triunfantes de la historia.